Vamos a probar. Vamos a compartir pantalla. Vamos a sacar la cámara. ¿Y qué más? Y la introducción estaba por acá. Bueno, investigación operativa. Creo que es el mic. Nosotros lo podríamos describir como, siempre me gusta describirlo como si fuera una caja de herramientas, donde justamente lo que vamos a ver en cada una de las clases de estos módulos son contarles lo mejor posible para qué sirve cada una de esas herramientas, digamos, ¿no? Esas herramientas. En general nosotros, por ejemplo, tanto José como Alejandro como yo trabajamos en la parte de Business Intelligence, ¿sí? La parte que trabajamos con bases de datos y haciendo explotación de datos. Y esta materia a mí, digamos, me llama la atención o por lo menos la veo como si fuera una especie de madre, si querés, o de padre, como es por una cuestión de años, ¿no? Que es anterior, es una cantidad de técnicas anteriores en tiempo a las que vinieron después para hacer data mining, ¿sí? Análisis de datos y algoritmos de machine learning. Son más añosas, pero lo que tienen en común, que también me parece interesante como para entender ese concepto, es que son técnicas que se utilizan para dar soporte a la toma de decisiones, ¿sí? En definitiva, todo lo que vamos a ver, nosotros estamos utilizando cada una de estas herramientas cuando tenemos que obrar con una acción y que necesitamos algo que nos ayude para eso. Está obviamente más alineada a métodos matemáticos y son todos, también como las técnicas de data mining, son utilizadas en distintos ámbitos, ¿sí? Acá, por ejemplo, desde la industria manufacturera, el transporte, la construcción. Está más asociado a lo que es la industria, a lo que es, digamos, piensen que todas estas técnicas cobran un auge importante después de la Segunda Guerra Mundial, para que se ubiquen cronológicamente. Y tienen una visión cohesionada porque está muy atada a la matemática, a los primeros años del poder de cómputo de la informática, esos primeros computadores gigantes que habrán oído hablar. Y bueno, y es multidisciplinar por eso, porque tenés informáticos, economistas, matemáticos, entre otros. Y fíjense que más o menos con Machine Learning pasa lo mismo. Ustedes con Machine Learning, o inteligencia artificial, si van a ver de qué se trata, van a ver que son una serie de técnicas, no es una sola, ¿sí? Van a ver que, digamos, tienen desde Association Rules, que es una técnica, Clustering, que es otra técnica, series de tiempo, que es otra técnica, pero todas las engloban, digamos, en algún momento dijeron, bueno, todo esto que se está utilizando ahora vamos a decirle data mining, minería de datos, son técnicas para analizar datos. Con esto pasó lo mismo en un momento del tiempo anterior, ¿sí? Que son la programación lineal, el análisis y técnicas de algoritmos con grafos, teorías de colas, teoría de juegos, teorías de inventario, simulación, entre otros. Eso también, ustedes van a ver que el libro que les compartimos tiene muchos, de hecho acá también lo tengo en la solapita. Acá son los primeros 2 capítulos, que justamente es la introducción a investigación operativa. Tienen muchas técnicas y algunas de las que vamos a ver inclusive tienen varios ajustes y varias bemoles. Lo mismo que pasa con las técnicas de minería de datos.
Así que nada, si les interesa siempre van a poder ahondar con mayor profundidad. Nosotros con que el objetivo nuestro es que si conceptualmente se entiende, digamos, qué es lo que está haciendo el método, cómo se usa, cuándo se usa, y ustedes entienden eso con un caso bien de acá de aula, que ya con eso estamos conformes que se entendió conceptualmente el tema. Bueno, como les decía, tiene un auge luego de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Cobra auge porque en realidad hay muchas de estas técnicas que se utilizaron, se emplearon para análisis de tácticas y desarrollos durante esos años de guerra, para ver cómo solucionaban distintos problemas que estaban ahí que estaban ocurriendo con ese problema. Luego de la guerra se logró un progreso sustancial y se mejoraron esas técnicas que nacieron en ese momento. Una de ellas, que es, como les decía, el core, un poco el core de la programación lineal, que es esto del método simplex. Y luego se fusiona con esto de que las primeras computadoras que tienen un poder de cómputo que te permiten hacer cosas que eran teóricas, ya se las podés dar a que resuelva una computadora. Algunas notas acá, al ser multidisciplinaria, se necesita siempre, por lo general, trabajar en equipo. En general trabajan con los usuarios, fíjense, para los que conocen cómo es en paralelo también con BI. Y bueno, trabajan esto, ya lo dijimos, de manera cohesionada. ¿Cuáles son las etapas de un proyecto de investigación operativa? Podemos resumirla en estas 6. Definición del problema, formulación de un modelo matemático que, digamos, que esté explicando, que esté formalizando ese problema. Luego de tener el modelo, construir la respuesta, o sea, el output es una respuesta. Ahora lo vamos a ver con cada una de estas técnicas, como dado un problema, aplicamos este método y tenemos respuestas concretas. Eso lo vamos a ir probando a ver qué tan buenos resultados nos da, y obviamente se va a ir refinando y ajustando para que funcione mejor. Todo esto que estamos viendo acá, como las etapas, fíjense la definición de los problemas y los datos en los que se va a utilizar cada una de estas técnicas. Siempre lo que creo que está bueno es que pueden hacer el paralelismo con lo que les decía, con análisis de información. Todos van a tener básicamente estos estadios. Obviamente que mientras más en claro tengamos el problema y podamos definir un modelo acorde a ese problema, mejor va a funcionar. Muchas veces que el problema está en los datos de entrada. Estamos intentando resolver o responder preguntas con datos que son malos, ¿sí? Eso, para todos los que trabajamos con bases de datos, es un problema, el primer problema de todos: qué tan buenos están estos datos. Porque vamos a empezar a hacer un laburazo, sacar conclusiones, y lo primero, arrancamos por los datos. ¿Qué tan bien están? Acá pasa lo mismo. Vamos a ver que para cada una de las técnicas necesitamos parámetros, vamos a tener restricciones. Justamente las restricciones son las descripciones de interpretar bien en cada uno de los problemas que estamos analizando. Y esto, como les decía, es un modelo evolutivo que se va a ir refinando con distintas iteraciones y viendo qué resultados nos arrojan. Y está obviamente que cada uno de esto que, como les decía, de hecho, si ustedes encuentran más, cada una de estas técnicas son utilizadas, en realidad hay un software que las hace. O sea, nosotros lo que queremos es que ustedes, con papel y lápiz, de hecho en las evaluaciones lo van a tener que hacer así,
que entiendan más o menos de qué va cada una de las técnicas, pero en la práctica nadie se pone con un papel y lápiz a hacer lo que vamos a hacer, y los problemas que vamos a hacer son didácticos. Los problemas reales, para decir algo, tienen 200 o miles de variables, y ustedes por ahí van a resolver un problema en papel y lápiz con 2 variables o 3 variables, ¿sí? Son para que se entienda conceptualmente de qué va la técnica, qué es lo que hace. Pero hay software y software licenciado, cuando se utiliza mucho volumen de información, que tiene todos estos algoritmos, y ustedes podrían llegar a tener que ajustar parámetros y definir si viene el problema para que funcione bien el método. Bueno, luego, como dijimos, la salida, vamos a ver qué tan eficiente fue el resultado, y a ver si, en caso que no haya sido bueno, qué parámetros tenemos que ajustar o si hay un problema con la definición. Conclusiones de esta intro muy veloz de técnicas y de qué hablamos cuando hablamos de investigación operativa. Sirve como soporte para la toma de decisiones. Se alimenta de métodos científicos, sí, probados. No vamos a discutir ni a probar ni a refutarnos la idea ninguno de estos métodos, sino simplemente comentarlo y compartirlos con ustedes y que conozcan cómo trabajan. Y obviamente al estar ligado con computadora y con software, ustedes pueden encontrar implementaciones en distintos lugares. O sea, que vean que esto lo pueden utilizar en software licenciado o gratuito. Así que bueno, vamos a hacer stop. Esto también en vivo. Así no quedan videos tan extensos. Bueno, vamos a grabar el recorrido por esta segunda diapositiva. Vamos a hablar de simulación, ¿sí? Hacer un recorrido rápido de esta herramienta, la primera que vamos a ver. Es una técnica que involucra, obviamente, como todo el resto en realidad, al poder de cómputo, al software, a la posibilidad de tener algo que haga muchas iteraciones. Ahora vamos a ver por qué. Y principalmente se utiliza en diseños para los diseñadores, aunque vamos a ver nosotros ejemplos con otras casuísticas. Imagínense el ejemplito que usamos acá de la gente que diseña modelos de aviones. Por eso ese mapita. Probablemente la gente que hace diseño sería muy riesgoso y muy caro si a cada uno de los diseños los quiere mandar a volar antes de probarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se generan son herramientas justamente de simulación, en donde se le llama de túnel de viento, por ejemplo, en el cual simulan distintas ráfagas de viento y distintas características externas para ese diseño de avión, y prueban esos prototipos allí, ¿sí? No es que los sacan a volar, y van viendo cómo funcionan ante distintas alternativas. Es decir, se está construyendo algo, justamente una simulación de la realidad, no es la realidad, para probar algo, en este caso el diseño de una maqueta, un prototipo de un avión, en el ejemplo que estamos viendo. Es una actividad que implica imitar el desempeño lo más real posible. Acá tengo varias notitas que después ustedes también la pueden repasar. Pueden ir, lo bueno que tiene contar con esta herramienta, que pueden ir desde un prototipo básico que ni siquiera se pueda lanzar a volar y probar ciertas circunstancias por separado,
O sea, tiene varias ventajas. ¿Qué pasó? ¿Está grabando esto? Sí. El desempeño del sistema real se imita mediante distribuciones de probabilidad para generar aleatoriamente los distintos eventos que ocurren en el sistema. Es decir, seguramente las ráfagas de viento en la vida real tengan algún tipo de distribución, ¿no? De hecho, estamos hablando de una cuestión estadística. De hecho, por las condiciones atmosféricas, cuando el servicio meteorológico intenta predecir qué es lo que va a pasar alguna semana, bueno, son distintas circunstancias, ¿no? Mediciones, y están viendo cómo viene cargado la nube, cómo sopla el viento, con qué dirección, con qué velocidad, etcétera. Pero justamente están intentando simular lo que va a pasar, no es la realidad. Bueno, todo esto es porque hay una probabilidad, ahí entran en juego las probabilidades, por ejemplo en este caso de cómo se mueve, no sé, o qué intensidad va a tener el viento en una característica en esa simulación. Esto, por más que lo sufran ahora que están en vivo, entonces, un modelo de simulación sintetiza el sistema de la construcción en cada componente y cada evento. O sea, vamos a intentar simular cada cosa que va a pasar en ese sistema en el cual estamos trabajando. Y después de que creamos esa simulación, vamos a ver cómo se comporta, qué cosas vamos a ir recolectando datos, a ver qué está pasando, de acuerdo a estas características, a ver qué está pasando con eso que queremos predecir, el comportamiento, ¿sí? En este caso, en el ejemplo del avión, si nosotros simulamos un viento con tanta dirección y tanta velocidad, a ver si digamos, por ejemplo, un ala está soportando bien que también está soportando ese contexto, ¿sí? Entonces van a ir a ver algún sensor que tendrá en ese diseño, de la ala, a ver cómo está respondiendo a esta velocidad de viento que está sufriendo. Bueno, debido a que cada una de esas ejecuciones de simulación requieren generación y procesamiento y un volumen importante de datos, es inevitable que utilicemos computación, obviamente. La simulación, esto es importante, la simulación casi siempre se usa cuando el sistema estocástico en cuestiones demasiado complejo para su análisis con los modelos analíticos. Lo más importante, ahora lo traduzco, lo más importante del enfoque analítico es que abstrae la esencia del problema, revela su estructura fundamental y proporciona una visión de las relaciones causa-efecto. La simulación justamente no deja de ser algo que estoy generando yo, que no es real. Entonces hay problemas y preguntas que ustedes van a poder responder mediante métodos matemáticos que sean precisos, que no requiere una simulación. Muchas veces cuando se emplea esta herramienta de simulación es porque no tengo forma, no cuento, es muy costoso, la desconozco o es muy caro de tener ese método matemático preciso, ¿sí? No cuento con eso. Entonces digo, bueno, como no cuento con eso vamos a decirlo así, que me diría el número exacto de cuánta cantidad de viento en estas condiciones se banca el ala, lo que voy a hacer es lo voy a simular, ¿sí? Porque no conozco el método, o es muy caro, o es muy riesgoso, o lo que fuese. Pero si yo pudiese tener un método preciso, que me va a dar un número preciso, voy con eso, ¿sí? A eso le decimos el método analítico. Si yo cuento con el método analítico, algo que me va a dar una precisión, una exactitud, obviamente, para responder una pregunta voy a utilizar eso.
yo estoy utilizando simulación porque eso no lo tengo a mano, ¿sí? Y puede ser por diversos motivos. Como dice acá, hay muchos problemas tan complejos que no se pueden resolver por la vía analítica, ¿sí? Aunque la simulación tiende a ser un proceso caro, con frecuencia es relativamente práctico, ¿sí? Ya lo vamos a ver con algún ejemplito. El proceso consiste en definir el estado del sistema, ese que estamos analizando, identificar los estados posibles del sistema que pueden darse, que pueden ocurrir, los eventos que cambian el estado de ese sistema. Esto es importante. En general vamos a decir que vamos a utilizar algún tipo de reloj, ¿sí? Que estos métodos tienen un concepto de reloj porque estamos siempre con una inicio y fin. Ese inicio y fin está en general contabilizado o en iteraciones o en un tiempo X que vamos a simular. Seguramente se cuente con un método para generar eventos de manera aleatoria de distintos tipos, y acá se abre otra ventana. ¿Sí? Seguramente ustedes, si alguna vez han programado o han tenido posibilidades de ver que hay randoms, ¿sí? Hay funciones randoms, conceptos de semillas, conceptos de un montón de cosas más de aleatoriedad, que es interesante y podría abrir inclusive una ventana y ponernos a hablar de cómo se generan, para qué sirven. Pero bueno, que sepamos que generalmente vamos a tener este tipo de cosas en una simulación. Un reloj, algún tipo de reloj y un método que nos ayuda con el tema de la aleatoriedad. Una fórmula para identificar transacciones de estado, ¿sí? Cuando el sistema cambia de un estado a otro. Y podríamos resumir entonces, en cuanto a simulación, que para comprender la realidad y la complejidad de las operaciones que se llevan a cabo en un sistema real, es necesario construir métodos y herramientas que intenten imitarlo, ¿sí? La simulación es una técnica que intenta imitar esos procesos para evaluarlo de alguna forma numéricamente y responder alguna pregunta. Ahora vamos a ver ejemplos. Los datos generados por software nos permiten predecir comportamiento del sistema que estamos analizando, estudiando. Y al resumen agregaría, siempre que tenemos a mano un método analítico, vamos a usarlo. Usamos simulación cuando no podemos tener una precisión. Acá tienen ahora después una serie de diapositivas que pueden repasar, que es un poco de definición de sistema cuando estábamos hablando antes de qué es un sistema. ¿Qué es lo que conforma un sistema? Bueno, las entidades, los atributos de esas entidades, las propiedades que tienen esos sistemas, se los dejo para ustedes. Si tienen después alguna duda lo repasamos. Pero es una poco función, es una explicación un poco más conceptual teórica. Después, dentro de la simulación, en realidad de cualquier sistema, los eventos, esos que estamos intentando simular, podemos decir que son de tipo discreto o de tipo continuo, ¿sí? En el caso del discreto, los cambios de estado del sistema ocurren de manera instantánea en puntos aleatorios por un evento particular. Y se caracteriza porque las propiedades que estamos analizando cambian únicamente en un cierto instante o consecuencia de instantes y permanecen constantes. Fíjense acá, creo que tengo el mismo gráfico en otra diapo, acá. Fíjense, esto vendría a ser algo discreto, ¿no? Ocurre un evento, este es el eje horizontal, es el tiempo. Acá es una variable que representa un estado. Y a medida que pasa el tiempo, fíjense que peak tomó un valor. Después en otro momento tomó otro valor. Fíjense que hasta cada vez que hay un cambio de estado siempre es constante, ¿no? Contra algo continuo, que es
que, que puede llegar a ser una variable continua. Y sepan que, acá si tuviera pizarrón, lo podría marcar, pero sepan que cualquiera en realidad variable continua la podemos discretizar, ¿sí? Yo podría hacer tan chiquito o tan grande como quiera, pero acá vamos a hacerlo burdamente. Yo podría en esta gráfica marcar acá un valor, después marcar otro acá, después marcar otro acá, ¿se entiende? Si una variable que tiene por ahí una forma continua, la estoy discretizando. Se suele hacer mucho con variables continuas eso porque obviamente entre cada punto, ustedes saben que entre cada punto de esta curva son infinitos los valores que toman. Y eso para algunos métodos es muy costoso computacionalmente y algunos ni siquiera funcionan bien con variables continuas. Entonces a veces se utiliza eso de discretizar una variable. Así que un poco acá de lo que describe es esto, porque la diferencia entre lo discreto y lo continuo. Y acá algún ejemplito seguimos con el avión y un sistema en el cual se está haciendo control del tráfico aéreo y estamos decidiendo que hay ciertas cosas que las estamos midiendo con variables discretas, por ejemplo los estados. Y estos estados, fíjense que los valores posibles es en el aire, en tierra o en pista, por ejemplo, o los eventos que pueden ocurrir que cambian estos estados son los de aterrizar, arribar, despegar, ¿sí? Y acá hay también una referencia que esto lo vamos a ver con creo que en toda la materia, en muchos de los métodos que vemos hacemos esta distinción entre lo que es estocástico y lo que es determinístico, así que también va trayendo un poco de glosario. Si el estado, fíjense, si el estado de la variable en el siguiente instante de tiempo no se puede determinar con los datos del momento actual, decimos que es estocástico. O sea, yo conozco todo lo que está pasando ahora, pero la verdad que no tengo la precisión, conociendo todo ese contexto, de qué es lo que viene. Es de características estocásticas y por eso empezamos a usar probabilidades. Tampoco es que no sé nada. Digo, probablemente, de acuerdo a cosas previas que vi cuando tenía este mismo escenario, probablemente vayamos para allá, con una probabilidad. ¿No? Nunca vamos a tener una precisión. En cambio, sí, eso ocurre con lo determinístico, ¿sí? Si el estado de la variable en el siguiente instante de tiempo se puede determinar con los datos del estado actual, decimos que es determinístico. El ejemplo que solemos usar, que los chicos lo habrán escuchado, que ya estuvieron con nosotros, es el de una máquina. O sea, si yo les tengo que decir cuánto tarda una máquina de café cuando ustedes insertan el crédito y piden no sé, el cortado. Seguramente si van uno atrás del otro, desde el momento que aprietan el botón, el tiempo va a parecer bastante algo determinístico. O sea, es una máquina que te sirve el café, aparte tiene que apretarse el botón siempre digamos, con el mismo tiempo. En cambio, si ustedes van a pedir café a la cafetería, no es que tampoco no saben nada, porque hay una tasa desde que te sirven el café en lo que te van a tardar desde que vos lo pedís hasta que te lo sirven. Hay un más menos, pero fíjense que eso ya tiene características estocásticas, de probabilidad. Pero no van a poder tener esa precisión. ¿Entiendes? Bueno, acá tienen un poco más de glosario para repasar. Y si quieren ya vamos con un ejemplito, vamos a parar, así nos queda en otro video. Ejemplo práctico de esto que estamos hablando. A ver que también lo vamos a ver acá. Seguro lo van a ver mejor en los videos que estamos en casa. Pero la idea es la misma.
Es un ejemplo de un juego, ¿sí? En el cual, de hecho este juego está en el capítulo de simulación del libro, lo van a encontrar y se explaya creo un poco más y van a ver el paso a paso que vamos a hacer ahora rápido. Pero la idea del juego es que lanzamos una moneda que obviamente tiene cara o cruz como opciones posibles de ese lanzamiento, ¿sí? ¿Cuándo termina el juego? Cuando la diferencia entre caras y cruces sea 3. O sea, si yo tiro una vez la moneda, me salió cara. Acá el ejemplito dice, por ejemplo, tiré cara. ¿Paró el juego? No, hasta ahora tengo una cara. Tiro de vuelta. Sale cara. ¿Paró el juego? No, tengo 2 caras. Tiro de vuelta. Sale cruz. ¿Paró el juego? No, porque la diferencia entre cara y cruces ahora me da 1. ¿Sí? Tengo 2 caras y una cruz. Tengo 1. Tengo que seguir tirando hasta que la diferencia entre caras y cruces me dé 3. Acá los ejemplitos que pongo justamente son esos, ¿no? Ahora los repaso. Cada vez que tiro yo la moneda, pago $1, si lo quieren ver, $1. ¿Sí? Por lanzamiento. No puedo abandonar el juego hasta que la diferencia es 3, ¿eh? Voy a tirar y tengo que poner $1 cada vez que tiro. Cuando se termine el juego, o sea, efectivamente cuando la diferencia es 3, yo recibo 8. ¿Sí? $8 de paga. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo la suerte, este sería el mejor escenario, que tiré 3 veces y saqué 3 caras o 3 cruces, me voy a quedar con $5. ¿Sí? Puse 3, me pagaron 8. ¿Vale? Y acá el segundo ejemplo es, saqué cruz, cara, cruz, 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 o sea que ahí tiré 5 veces, como me pagan 8, gané 3. Y después, acá hay una serie de tiradas un poco más extensa, en el cual tiré 11 veces, hasta que recién la diferencia entre caras y cruces me dio 3. Y entonces, como tiré 11 veces y me pagaron 8, en realidad lo que terminó pasando es que pagué 3 el juego. ¿Se entiende más o menos cómo es el juego? Bueno, aunque es medio sonso, acá lo que les queremos graficar o lo que les quiero preguntar a ustedes es, ¿ustedes se dan cuenta si cuando juegue tengo más chance de ganar o más chance de perder? La tasa la diferencia, si bajo la tasa, la diferencia de la cantidad de caras que tienen que salir, tendrían más posibilidades de ganar, ¿no? Si aumento tengo incluso más posibilidades de perder. Tenés más chance de perder, pero primero 50 por cada cruz. Bueno, en realidad, si vos me preguntabas antes de ver el ejemplo, inclusive, yo te hubiese dicho la verdad que no tengo idea. Entonces, acá lo que queríamos ejemplificar con esto, en realidad el libro, nosotros se lo estamos comentando, es que podríamos programar una simulación. Nosotros en algún otro cuatrimestre de otro año, inclusive en el TP lo que les pedimos es que lo programen, los que lo quieren programar en cualquier lenguaje, o que intenten hacer algo con esta lógica, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, la simulación, algo que plantea el libro. Fíjense, esto es Excel, ¿sí? A ver. Tengo un problemita, no sé si se dieron cuenta, con que el cable de la fuente no me deja poner más lejos el proyector, entonces se ve medio medio. Pero ahí creo que más o menos estamos. Entonces decíamos que la diferencia para cortar es 3, ¿sí? Y al final me van a pagar 8. Fíjense que esta variable la puedo modificar y cambia el escenario, como decía el compañero. Podríamos probar cambiando estos valores y hacer un nuevo experimento.
Entonces, ¿qué hicimos acá? Acá fíjense que empieza a venir un poco a todos los conceptos que hablamos antes a verlo en algo práctico. Acá lo que primero que hicimos fue generar un aleatorio. ¿Sí? El aleatorio, en este caso la función aleatoria de Excel, que ustedes saben que le encuentran un aleatorio, un random en cualquier lado. En Excel devuelve un valor entre 0 y 1. Fíjense que eso es lo que estoy acá mostrando, una vez que estoy usando acá un número aleatorio. De hecho, si acá hago esto, ven que se refrescan todos los valores. O sea, porque es algo aleatorio. Este es un juego, estoy simulando un juego. ¿Qué digo yo después en la siguiente? ¿Para qué uso ese aleatorio? Digo, bueno, si es mayor a 0,5 cara y si no cruz. Entonces acá es como que estoy simulando, porque vamos a considerar que una moneda tiene la misma probabilidad de salir cara y cruz en cada tirada. Entonces como esto me devuelve de 0 a 1, digo, bueno, con este aleatorio puedo simular la tirada cuando es mayor o menor a 0,5. Y acá voy haciendo un zoom, entre comillas, de cuando sale cara y un zoom de cuando sale cruz. Y después esos acumulados los resto. Entonces yo sé que cuando la diferencia me dé 3, por acá abajo, tengo que parar. Fíjense, en este caso paré en la tirada 11. ¿Lo ven? ¿Se entiende más o menos la lógica? Acá tiré en la parada 7, o sea que me gané 1. Que justamente este es el resultado del juego. ¿Ven? Tiré 7, me gané 1. ¿Qué hice en cada una de estas solapas? Una simulación distinta, porque esta es una simulación del juego. Una simulación, una iteración. Entonces en cada una de estas solapas van a encontrar acá una simulación distinta, ¿ves? Y dieron de distintos resultados. ¿Está bien? Claro, a lo que voy para responder un poco o a intentar autorresponderme lo que les preguntaba. ¿Conviene o no? Y según esta simulación acá gané. Y según esta simulación acá, perdí. O sea, ¿puedo sacar conclusiones? Bueno, yo lo que puedo decir, acá hice hasta 10 simulaciones, acá lo que hago en una pantalla de resultados, lo que digo es, bueno, yo hice 10 simulaciones. En las 10 simulaciones tuve estos lanzamientos y este resultado de ganancia o pérdida. Entonces lo que hago es promediar. Entonces digo, bueno, habiendo hecho 10 simulaciones, acá por ejemplo el promedio me dio -1. Pero está ahí, van a ver que si juegan con las solapitas, a veces da que ganar, a veces da que perder. Yo, ¿qué me gustaría que les quede claro con esto? Que si hubiesen hecho ustedes 10 simulaciones y ven que en todas siempre pierden, tienen una herramienta más. Tienen una herramienta más para decir, me parece que el juego en general voy a perder. Sin ser digamos, un dedo al aire que estamos viendo, ¿no? Tenés un dato más. ¿Cómo les parece que puede ser más preciso esta conclusión? ¿Cómo se les ocurre que puede ser más precisa la conclusión? Exactamente.
No quise. Método Monte Carlo. Bueno, acá pueden ver el circuito de Monte Carlo. Yo no soy muy fierrero, la verdad, pero es conocido porque tiene un circuito en la Fórmula 1. Es un lugar muy pequeño, ahí en la costa del Mar Azul contra el Mediterráneo, y este es el casino que también es muy conocido. Lleva su nombre más que nada por esto del casino. Y después tienen dos fotitos abajo de izquierda a derecha, Stanislaw Lam, que es un polaco. Acuérdense que todas las referencias de los creadores de los métodos estos que estamos diciendo estamos hablando en tiempo histórico de la Segunda Guerra Mundial. Un polaco que fue fundamental para sus descubrimientos para la creación de una bomba nuclear. Ya tiene su parte oscura. Y después está John von Neumann, el señor aquí, que es húngaro, que es padre de la arquitectura de las computadoras como la conocemos. Es esto de la memoria RAM, digamos el CPU, el controlador, digamos todo eso, ese esquema de lo que conocemos que hasta hoy se utiliza para el procesamiento y para lo que es una computadora, también es importante. Cuenta la leyenda, que está bueno conocer estas leyendas, que el señor Stanislaw Lam en un momento se enferma gravemente y pasaba mucho tiempo en la casa. Y era amigo de este John von Neumann, que ya tenían las primeras computadoras de poder de cómputo importantes en laboratorios, ¿no? Imagínense que en esa época no había tantas. Entonces la pregunta, como buen, vamos a decirlo así, aficionado a las matemáticas, pero bueno, el señor lo que se preguntaba era, jugando al solitario, si tenía manera de simular, o sea, si tenía manera de describir el juego y hacer simulaciones de forma tal que saber si hay una probabilidad de ganar utilizando cómputos y simulaciones por computadoras. Piensen que hasta el momento no podían simular así, decir, bueno, haceme 1.000.000 de simulaciones. Bueno, ahí están las primeras computadoras, entonces de lo formal podían pasar a la práctica. Y como está relacionado con esto de simular en un principio un juego, es que le pusieron el método Monte Carlo, este casino famoso en la costa del Mar Azul. Así que se supone que Neumann le prestó la computadora para hacer este experimento de las simulaciones. Así nació un poco todo esto de lo que estuvimos hablando hoy. Se utiliza para estimar un valor desconocido utilizando estadística inferencial. ¿Sí? Estamos infiriendo mediante iteraciones, como ya vimos, responder con un valor. ¿Qué es lo que vamos a querer? La población es el todo, el universo de los elementos. Vamos a trabajar con una muestra, como ya dijimos, con 10, con 1000, con las que fuesen, pero siempre es un subconjunto de la realidad. ¿Sí? Y esa muestra, lo que queremos, en estadística en general, siempre se intenta que exhiba las mismas propiedades de la población. Mientras más parecida sea esa muestra al todo, más efectivo va a ser el método. Pregunta para pensar, que ya viene siendo hora que empecemos a cabecear. ¿Podemos estar seguros si lanzamos una moneda al aire 1.000.000 de veces? ¿Cuál será el resultado de un próximo lanzamiento? Yo lancé la moneda 1.000.000 de veces. 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces, 1.000.000 de veces. ¿Estamos seguros de cuando voy a lanzar la vez siguiente? ¿Estamos seguros de qué es lo que va a salir? No estamos seguros. ¿Hay mucha diferencia entre si el experimento en vez de ser 1.000.000 de tiradas es 1.000.000 más 1? Parece que no, ¿no? Pero, ¿qué pasa si solo lanzamos 2 veces la moneda? Acá parece todo confuso, pero ya se va a aclarar.
¿Qué pasa si lanzamos 2 veces las monedas? ¿Tenemos la misma evidencia si lanzamos 2 veces la moneda que si la lanzamos 1.000.000 de veces? No tenemos la misma información. Un ejemplo que decís, bueno, pero es cara o seca igual, o sea, a la siguiente, sea la que la tiraste 2 veces, la tiraste 1.000.000 de veces, va a salir o cara o seca y no sé qué va a salir. Pero ¿qué pasa si luego, digamos, pensando en el mismo problema, de por qué es útil la simulación, esto de que a veces tenemos corazonadas, creo que le pasó a un par de compañeros que dijeron, yo creo que el juego no conviene. Bueno, pero pará, vamos a sumar herramientas, vamos a sumar simulación y tenemos un dato más. Porque ¿qué pasa si hacemos 1.000 tiradas de esa moneda y siempre sale del mismo lado? Yo les digo a ustedes, vale, se juegan su ahorro. La tiraron 1.000 veces y las 1.000 veces salió cara. No pueden zafar de jugar. ¿Qué va a salir si la tiran una vez más? ¿Qué van a apostar que sale? Cara. Ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué? Yo acá estoy haciendo inferencia. Este es un caso burdo. Pero en realidad yo lo único que sé, hagan de cuenta que lo único que saben ustedes es las simulaciones. Tiraron 1.000 veces. Las 1.000 veces salió cara. Tienen algo para decir cuando tienen que apostar. No están en la misma que si no hubieran tirado la moneda. ¿Se entiende lo que digo? Puede estar trucada la moneda. Puedes tener un peso distinto de un lado y del otro. Puede ser que ustedes como lanzadores, no sé, tengan una técnica infalible que desconocen, que siempre hagan que... Pero bueno, digamos, hay información en eso, hasta en lo que parece obvio y que parece que no pueden decir nada, a eso va la simulación. Tienen una herramienta más. Bueno, pero lo más normal, sea para 100 lanzamientos, lo podemos extrapolar al del 1.000.000, es lo más lógico, si no pasa que la moneda está trucada, si el lanzador, digamos, no hace ninguna truca ni nada, es que más o menos la distribución sea algo así, ¿no? 48 y 52, por ejemplo. ¿Cuáles dirían que es la probabilidad de sacar seca en una próxima tirada? Y ahí están medio, ahí sí, están a lo mismo que, sí, están por ahí en las mismas condiciones que cuando arrancaron. Entonces acá viene el concepto de la variación, ¿sí? De la varianza en cada una de las simulaciones. Si usted tiene una simulación en la cual la varianza no es mucha, imagínense ese el ejemplo de las 1.000 tiradas, no tuvieron varianza en el resultado de cada una de las tiradas. Ahora, cuando ustedes en todas las tiradas se va para allá, se va para acá, se va para allá, imagínense un dado de 6 que tiene 6 caras, ¿no? A mayor variabilidad, mayor varianza, van a necesitar obviamente, como siempre, mayor simulación, mayor iteración, y viene a jugar acá con el tema de la estimación, que es el tamaño de la muestra, ¿sí? En esto nos vamos a basar en el tamaño de esa muestra, eso ya lo veníamos diciendo, y también en la varianza, ¿sí? En los resultados, de qué tanto varían de simulación a simulación. Cuando la varianza crece, vamos a necesitar mayor cantidad de elementos en nuestra muestra para alcanzar el mismo grado de confianza, ¿sí? Tiene lógica, si lo pensamos así, hasta con ese ejemplo burdo. El teorema de la conjetura de Descartes describe que promediando el resultado de ejecutar el mismo experimento un gran número de veces, vamos a estar cada vez más cerca del valor esperado. Entonces, esto es una demostración matemática, ¿no? De esto de que hay una demostración matemática atrás de lo de la simulación, de que si vos iterás, siempre vas a estar con una precisión mayor. Y se basa en esto el método Monte Carlo. Acá, esta gráfica es justamente el ejemplo del dado. Esto es aleatorio también, y también podrían hacer el ejercicio en sus casas. Como tiene 6 valores posibles, ustedes pueden ir promediando, acumulando y promediando los valores, y más o menos les tendría que dar por la mitad, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tiene lógica
que como todos los valores de un dado son igualmente probables en las tiradas, tiene lógica que el promedio en vez de 3,5, ¿sí? En vez de dar por acá. Fíjense que cuando tengo las primeras tiradas, por ahí no estoy tan cerca de ese valor analítico. En cambio, a medida que voy aumentando las tiradas, acá ya tengo 1000, ya no se mueve mucho, ¿no? Definir distribuciones. Para esto es importante lo que decíamos de cuando tenemos este tipo de problemas, poder asociar en el sistema y en cada una de las cosas que pasan en el sistema una noción de probabilidad de distribución. Es decir, todos conocemos y es archiconocido que la moneda, si no está trucada, tiene igual probabilidad de salir la cara y la cruz. Lo podemos saber. A veces en problemas más complejos, definir una distribución de probabilidad no es tan sencillo. Tenemos que empezar a hacer otro tipo de estudios, ¿sí? Pero es probable que tengamos que definir una distribución, ver esto de si esa distribución es discreta o continua, quizá, como les decía antes, las variables las tengamos que discretizar cuando tengamos una continua. ¿Se acuerdan que les comenté antes? Por esto de que las variables continuas tienen números infinitos entre cada punto. Y bueno, y acá les planteaba, este es uno de los software que les compartimos y en los videos lo van a encontrar que lo utilizamos, que es un software que tiene un plugin para Excel. De hecho acá, a ver si lo tengo o no lo tengo, no lo tengo. Lo que pasa que es un trial, no me acuerdo si es un trial que cuando si ustedes bajan y lo quieren probar, creo que no sé si les dura un mes o 15 días, algo así, pero es bastante intuitivo y bastante con poquitos pasos para hacer simulaciones. Acá, por ejemplo, lo que les planteamos hacer, que también se los planteamos en otros cuatrimestres y ustedes lo pueden hacer, como para conceptualizar esto de simulación, se pueden bajar el RIS, el trial, les va a aparecer el plugin de Excel y acá está el paso a paso para hacer esta simulación con RIS, que ya es un software, ¿no? Es un software de pago. Y entonces le damos un ejemplo de un juego en el cual se lanzan dos dados. Si ambos valores coinciden, en los dos dados que estoy lanzando, ganamos. Y cobramos 100 por el valor, multiplicando por el valor de la tirada, ¿sí? Por ejemplo, si sacamos 2 y 2, ganamos 100 por 4. ¿Se entiende? Ahora, ojo que si los valores de los dados difieren, tenemos que pagar 200. Siempre está Y bueno, y queremos lo mismo que hicimos antes. ¿Y es bueno el juego? ¿Vamos a ganar o no? Y bueno, tendríamos que simular, ¿no? Acá está el paso a paso si lo quieren seguir. Fíjense que una de las cosas que hacemos acá en la celda de Excel, decís, bueno, el dado, como ya vimos antes, puede tener valor 1, 2, 3, 4 y 5 y 6. Acá le decimos qué pasa si coincide. Fíjense lo poquito que definí en el Excel. Es el producto de las dos tiradas del dado por 100. ¿Se acuerdan? Pero acá me ayuda el RIS. Le estoy diciendo, fíjense todas las distribuciones que pueden encontrar, entre comillas, en la vida real cuando están definiendo algo. Vieron que yo les decía, es importante identificar con el problema que estamos analizando a qué distribución de probabilidad se refiere esto. Bueno, en este caso es algo, digamos que son valores equiprobables y uniformes, por eso tienen esta pinta, la distribución de probabilidad de los dados. Entonces, sí, lo que definimos fue esta, que es una distribución uniforme que va de 1 a 6. ¿Sí? Tienen el paso a paso. Y después, una vez que definimos